Definida. Ok, primeramente vamos a hablar sobre las sumas de Riemann. ¿Ok? ¿A qué se refiere esto? Las sumas de Riemann. Ok, bueno, ya hablamos un poco al respecto y bueno, tenemos digamos acá una función, ¿ok? Definida en un intervalo AB, ¿ok? Tenemos nuestra función y igual a f de x, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a particionar el intervalo AB en subintervalos, no necesariamente del mismo tamaño, o sea, x0, x1, x2, x3, no son del mismo tamaño necesariamente, xn-1 y el último punto es xb, ¿ok? Entonces, consideramos eh, una partición P, la vamos a llamar, del intervalo AB, ¿ok? Pues el primer punto es A, es menor a x1, es menor a x2, hasta, bueno, los últimos puntos serían xn-1 y el último punto sería xb. Como les digo, no necesariamente del mismo tamaño, ¿ok? Entonces, por cada intervalo, eh, de la forma xy menos 1, xy, o sea, en cada uno de estos puntos, intervalos, consideramos un punto que lo vamos a llamar xy estrella, que pertenece a ese intervalo, ¿no? O sea, xy menos 1, xy, ¿ok? Entonces acá, en el primer intervalo voy a considerar un punto que es x1 estrella, en el segundo punto, o sea, en el segundo intervalo otro punto, x2 estrella, son puntos cualesquiera, ¿ok? Acá x3 estrella, ¿ok? Hasta el último punto donde vamos a considerar el último intervalo, un punto x en estrella, ¿ok? Entonces, como hicimos la anterior clase, vamos a calcular sus imágenes de cada uno de estos puntos escogidos, ¿ok? Y vamos a considerar los rectángulos que tengan justamente en estos intervalos, que tengan como base los intervalos considerados. Y las alturas son las imágenes en esos puntos estrella, ¿ok? Entonces consideramos estos rectángulos, ¿ok? Entonces acá lo mismo, o sea, son rectángulos cuya base son los intervalos y las alturas son las imágenes de la función en esos puntos estrella, ¿no? Entonces aquí voy a tener varios rectángulos. Entonces, esta vez los rectángulos no son del mismo ancho, ¿no? O sea, el ancho puede variar. Entonces, eh, eh, vamos a llamar delta xy. Delta xy es el tamaño del intervalo iésimo, es decir, va a ser xy menos 1, el tamaño del intervalo iésimo, ¿ok? Del intervalo iésimo, ¿ok? Entonces, consideramos la sumatoria, entonces denominamos suma de Riemann, denominamos suma de Riemann, eh, suma de Riemann de la función f asociada a la partición P, como, entonces, la suma de Riemann es simplemente la suma de las áreas de estos rectángulos rojos. Entonces sería la sumatoria, bueno, las alturas son los f de las xy estrellas, ¿ok? Calculo como altura de cada rectángulo la función evaluada en cada punto xy estrella, multiplicado por la base de cada rectángulo que es delta xy. Entonces esto lo vamos a ir sumando rectángulo por rectángulo desde i igual a 1 hasta n.
¿ok? Entonces, esta va a ser una suma de Riemann, ¿ok? Bueno, luego, básicamente, la interpretación es, como habíamos visto, es la suma de áreas de eh, rectángulos con base delta xy, o sea, delta xy, y altura eh, f de xy estrella, ¿lo ve? O sea, lo vemos así, ¿ok? Entonces, denominamos o sea, denominamos la norma, o sea, que lo vamos a abreviar como la norma de P, de la partición P, o sea, tenemos una partición como la longitud maximal, como la magnitud maximal de los subintervalos de P, ¿no? De los subintervalos de la partición, ¿ok? Entonces, la norma de P lo podemos ver como el máximo de los delta xy para todos los i's. O sea, es decir, de entre todos o sea, de entre todos, digamos, acá las divisiones que tengamos, entonces veo cuál es el mayor delta xy, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, el delta x1, este es el delta x2, este es el delta x3, y así hasta el delta xn, ¿no? Entonces me fijo cuál de estos es el mayor, el más grande. Entonces el más grande, por definición, es la norma de la partición, ¿ok? Entonces, ahora sí vamos a definir la integral definida. Definimos la integral definida, o sea, se llama así, de la función f de x en el intervalo AB como, entonces, la integral definida, la notación que vamos a usar es de una integral, y esta notación se va a justificar posteriormente. Entonces va a ser la integral, aquí pongo los límites desde a hasta b de la función f de x, diferencial de x. O sea, cada vez que vean esto, básicamente lo estoy definiendo como la integral definida de f desde a hasta b. Y va a ser básicamente el límite de las sumatorias de las sumas de Riemann cuando la norma de la partición tiende a cero. ¿Ok? Va a ser el límite de las sumatorias de las sumas de Riemann, o sea, fxy estrella por delta xy, para y variando desde 1 hasta n, para todas las particiones tal que su norma tiende a cero. ¿Ok? O sea, ¿esto qué significa? Que básicamente hay que sumar las áreas de los rectángulos considerados de tal forma que las divisiones sean cada vez más y más finas. ¿Okay? El hecho de que la norma de la partición tienda a cero significa que acá las divisiones que hago son cada vez más y más finas. ¿Ok? Eso significa, ¿ok? O sea, básicamente, o sea, ¿cómo podemos interpretar este límite? O sea, intuitivamente el límite lo interpretamos como que el límite lo interpretamos como eh, el límite lo eh, interpretamos como, o sea, de la siguiente forma, como que las divisiones se hacen cada vez más y más finas, ¿ok? Es decir, el tamaño de cada intervalo va disminuyendo, ¿no? O sea, los delta x sub i se hacen cada vez más y más pequeños, ¿ok? Se hacen más y más pequeños. O sea, lo tenemos que ver así, más y más pequeños, ¿ok?
Ok, en ese sentido lo tenemos que interpretar este límite. O sea, mientras más afine mi partición, entonces estas sumatorias, estas sumas de Riemann se van a ir acercando a un valor. Ese valor la vamos a llamar integral definida. Ok, entonces fíjense que estas sumas de Riemann no dependen de los puntos X y estrella que estamos considerando. Eso es lo bueno, digamos. O sea, podemos considerar cualquier punto X y estrella en el intervalo yésimo, ¿no? O sea, puedo considerar los puntos X y estrella que estén, digamos, en los bordes de los intervalos, que esté al centro, en los centros, que esté más pegado a un borde que al otro. O sea, es aleatorio, ¿ok? O sea, los puntos X y estrella los podemos considerar de manera aleatoria, ¿ok? Esa es una remarca, ¿ok? Entonces, lo único que interesa acá es que las divisiones sean cada vez más y más pequeñas, es decir, la norma de la partición tiende a cero. Entonces, nota, básicamente se pueden considerar cualquier punto, eh, cualesquiera, digamos, cualesquiera puntos x y estrella en el intervalo yésimo, es decir, x y menos 1, x y, ¿ok? Eso es, digamos, la remarca, ¿ok? Bueno, es una remarca importante, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la interpretación geométrica? Interpretación geométrica de las sumas de Riemann. ¿Cuál es la interpretación geométrica? Es básicamente o sea, fíjense, como estoy sumando áreas de rectángulos, entonces la integral definida se lo interpreta como el área bajo la curva. Es decir, cada vez que vean esta notación, la integral de f de x desde a hasta b, ¿esto cómo se lo interpreta? Básicamente se lo interpreta como el área bajo la curva f de x para x variando del punto A al punto B. ¿Ok? O sea, esto lo leemos así, es la integral de f de x desde a hasta b, o sea, es la integral definida de f de x desde a hasta b, y lo interpretamos como el área bajo la curva de f de x desde a hasta b. ¿Ok? Entonces, cada vez que veamos una integral definida, o sea, definida significa que le estamos poniendo sus límites, cada vez que veamos una integral definida, esto lo tenemos que interpretar como área bajo la curva. ¿Ok? Entonces, esto por el momento significa área. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos por el momento estas áreas con estos límites de las sumas de Riemann? ¿Ok? Ok, entonces esa interpretación le estamos dando a una integral definida. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, entonces, eh, bueno, cuando la partición es regular, eh, nota, digamos, cuando la partición es regular, eh, llegamos a lo que hicimos en la anterior clase, partición es regular, eh, es decir, el delta x es el tamaño del intervalo sobre n, b menos a sobre n, los puntos x sub i serían el punto izquierdo a más i veces delta x, ¿no? O sea, estos son los puntos x sub i de la partición. Entonces, eh, los x y estrella iguales a x y, o sea, es decir, iguales a los puntos derechos de cada intervalo,
como lo hicimos la anterior clase. Entonces, ¿cómo se calcularía un área? O sea, eso es lo que hicimos la anterior clase. O sea, la integral de f de x desde a hasta b, que lo interpretamos como el área de f de x desde a hasta b, simplemente sería el límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de f evaluado en los puntos derechos, x y estrella, por el tamaño de cada intervalo, que sería delta x, para i variando desde 1 hasta n. Y esto, bueno, sería el límite cuando n tiende al infinito. Este delta x no depende de i, sería, lo sacamos, entonces sería b menos a sobre n por la sumatoria de f de los puntos derechos. Los puntos derechos valen a más i veces delta x. Delta x es b menos a sobre n, ¿ok? Para i variando desde 1 hasta n, ¿ok? Entonces, esto sería, ¿ok? O sea, bueno, esto lo vimos en la anterior clase, ¿no? Con esto hemos calculado ya algunas áreas, ¿no? De una parábola, etcétera. Entonces, hemos calculado con el límite de esta sumatoria. Entonces, este es un caso especial, de una partición, de una partición. Es cuando la partición es, o sea, es regular, es decir, el tamaño de cada intervalo es el mismo para todos los intervalos, ¿ok? Entonces, una manera de calcular áreas bajo curvas es mediante este límite, ¿ok? Como lo vimos la anterior clase. Pero observen que por lo expuesto acá, básicamente nosotros para calcular las áreas podemos calcular las áreas con cualquier partición. O sea, no es necesario que las particiones sean del mismo tamaño. Pueden tener cualquier tamaño. Y los puntos X y estrella tampoco son necesarios que los considere los puntos de la derecha de cada intervalo. Puede ser cualquier punto aleatorio, X y estrella, dentro de cada intervalo, ¿no? El único requisito para el cálculo de área es que la partición, o sea, el tamaño de la partición o la norma de la partición tienda a cero. Este es el requisito principal, ¿ok? Eso significa que cada vez más y más, o sea, mis particiones se hacen finas, ¿no? Es decir, yo puedo dividir el intervalo AB en intervalos del mismo tamaño o en intervalos de distinto tamaño, pero el tamaño maximal tiene que tender a cero, ¿ok? A eso se refiere, ¿ok? Entonces, este es un caso especial, el de la partición regular, la que vimos en la anterior clase, pero con lo expuesto, básicamente podríamos hacerlo con cualquier tipo de partición, ¿ok? Veamos algunos ejemplos, ¿ok? Eh, tenemos, por ejemplo, vamos a calcular nuestra primera integral definida, que la integral desde -1 hasta 1 de la raíz de 1 menos x al cuadrado. Entonces acá, eh, ¿qué estamos calculando? Entonces, mi función f de x es la raíz de 1 menos x al cuadrado, ¿no ve? Digamos, esto lo igualo a y. Entonces, elevo al cuadrado, y esto es lo mismo que decir que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Entonces, esto es una circunferencia, ¿no? Entonces, acá es una circunferencia de radio 1. Entonces, de hecho, es la parte superior de la circunferencia, ¿ok? Entonces, ¿esto qué significa? Significaría el área desde -1 hasta 1 de esta función, pero mi función es la parte superior de la circunferencia. Entonces, acá básicamente lo que estoy tratando de calcular es el área bajo esta semicircunferencia, ¿no? Entonces, el área de una circunferencia es pi por radio al cuadrado, y como es la mitad, sobre 2. Entonces, fíjense, simplemente por definición, acabamos de calcular nuestra primera integral definida, ¿no? O sea, entendiendo el concepto, o sea, la integral de raíz de 1 menos x al cuadrado desde -1 hasta 1 es el área bajo esta semicircunferencia, o sea, sería pi medios, ¿ok? Entonces aquí no hay necesidad de usar este límite de sumatorias, y simplemente lo podemos ver por definición de integral definida, ¿ok? Ok, otro ejemplo. Eh,
Vamos a calcular la integral desde 0 hasta 1 de x al cubo. ¿Ok? Entonces, ¿esto cómo lo interpreto? Lo interpretamos como el área bajo la curva de la función x al cubo, ¿no? Perdón. La función x al cubo tiene esta forma, ¿no? Entonces, digamos, desde 0 hasta 1, lo que estoy tratando de integrar es, o sea, lo que estoy tratando de calcular es esta área, ¿no? Entonces, esta área, por definición, es la integral desde 0 hasta 1 de x al cubo, ¿ok? Entonces, voy a calcular esta área con este límite, ¿no? Con estas divisiones regulares, ¿ok? Entonces, va a ser el límite, a ver, vamos a calcular, va a ser el límite cuando n tiende al infinito de b menos a sobre n, o sea, b es 1, a es 0 sobre n, o la sumatoria de la función evaluado en a, que es 0, más b menos a sobre n por i, ¿no ve? O sea, estoy reemplazando acá, ¿ok? Para i variando desde 1 hasta n, ¿no ve? O sea, para i variando desde 1 hasta n, ¿ok? Lo estoy haciendo con particiones regulares, ¿ok? Entonces esto va a ser el límite cuando n tiende al infinito. Esto es 1 sobre n por la sumatoria de f. El 0 no cuenta. Esto va a ser 1 sobre n por i o i sobre n. Para i variando desde 1 hasta n. Esto va a ser el límite cuando n tiende al infinito de 1 sobre n por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n. Y la función evaluada en i sobre n, como mi función es x al cubo, va a ser esto al cubo, o sea, va a ser i al cubo sobre n al cubo. ¿Ok? O sea, porque mi función es, o sea, mi f de x en este ejercicio, mi función x al cubo, la función que estoy integrando es x al cubo, ¿no? Entonces tendría que calcular este límite, ¿no? Entonces va a ser el límite cuando n tiende al infinito. Este n no depende de i, va a salir, entonces va a ser 1 sobre n a la cuarta por la sumatoria de i al cubo para i variando desde 1 hasta n. ¿Ok? Entonces, la última clase hemos visto fórmulas para la sumatoria de i cuadrado, de i cubo también vimos. ¿Ok? Hemos visto esta fórmula, entonces vamos a usar esas fórmulas. Entonces, el límite cuando n tiende al infinito de 1 sobre n al cubo. Y la sumatoria de i al cubo, les dije que era igual a la sumatoria de i, pero elevado al cuadrado, ¿no? O sea, sería n al cuadrado por n más 1 al cuadrado sobre 4. ¿Ok? Entonces acá, fíjense, perdón, esto es n a la cuarta. Fíjense que hay que calcular este límite, ¿no? Entonces, acá arriba tengo un polinomio de grado 4. N cuadrado por n cuadrado es n a la cuarta. Y abajo tengo un polinomio de grado 4 también. 4n a la cuarta. Entonces, como es al infinito, simplemente comparo los coeficientes dominantes. El coeficiente dominante arriba es n a la cuarta y el coeficiente dominante abajo es 4n a la cuarta. Entonces, dividiendo los coeficientes dominantes saldría un cuarto. ¿Ok? Entonces, la integral desde 0 hasta 1 de x al cubo sería un cuarto. Eso significa que el área bajo la cúbica, esta es la función cúbica, el área bajo la cúbica desde 0 hasta 1 es un cuarto. ¿Ok? Entonces, bueno, esta integral también la acabamos de calcular mediante sumatorias, ¿no? Por el momento, pero aparte lo estamos interpretando como una integral definida como un área, ¿no? Como el área bajo la curva, ¿ok? ¿Preguntas sobre este cálculo? Ok. Veamos propiedades generales de la integral definida, ¿ok? ¿Qué propiedades generales tiene la integral definida? Primera propiedad. ¿Qué pasa si integro una función f de x desde a hasta a? ¿Cuánto creen que sale esto? ¿Me pueden decir? Cero.
cero, ¿no? Porque esto significaría el área bajo la curva f de x desde A hasta A, no hay área, ¿no? Desde A hasta A es el mismo punto, entonces su área es cero, ¿ok? Ok. Luego, algunas veces, muchas veces, bueno, no muchas veces, pero algunas veces van a tener que integrar al revés, o sea, desde B hasta A, ¿ok? Entonces, se puede cambiar los límites, o sea, esto se puede transformar en una integral desde A hasta B, se puede intercambiar los límites, pero cambiando el signo, ¿ok? Esa es la segunda propiedad, o sea, digamos, en algunas ocasiones pueden, digamos, van a tener que integrar desde 5 hasta 3, digamos. Entonces lo intercambian desde 3 hasta 5, pero con un signo menos por delante, ¿ok? O sea, pueden cambiar los límites, pero con un signo menos por delante, ¿ok? Ok. Muchas de estas propiedades se justifican fácilmente si interpretamos la integral definida como un área, ¿no? La integral definida desde A hasta B de una constante por una función, ¿ok? Entonces, si multiplicamos una función por una constante k, entonces su área se multiplica por k también. Entonces va a ser k veces la integral desde A hasta B de f de x. Es decir, las constantes pueden salir de la integral definida, ¿ok? Esta propiedad la hemos visto con la integral nomás, ¿no? La integral indefinida, igual las constantes pueden salir de la integral, pero también pueden salir de la integral definida. La linealidad. Si quiero calcular la integral definida de una suma de funciones, esta va a ser la suma de las integrales definidas de las funciones. Va a ser la integral definida de f de x desde A hasta b, más la integral definida desde A hasta b de g de x. ¿Ok? Entonces, esta propiedad también se mantiene, o sea, la integral definida de una suma es la suma de las integrales definidas de cada función. Y lo mismo si tuviéramos restas, ¿ok? O sea, la integral de una resta es la resta de integrales, ¿ok? Entonces se mantiene esta propiedad para las integrales definidas, ¿ok? Luego, eh, es- esta la podemos interpretar fácilmente como áreas, digamos, la integral desde A hasta B de f de x, digamos, lo interpretamos como el área de la función desde A hasta B, ¿no ve? F de x. Entonces yo quiero calcular el área bajo esta curva. Entonces lo que podemos hacer es cortar, digamos, me doy un punto C, no es necesario que esté al centro, puede estar en cualquier parte. Entonces puedo calcular el área hasta C y el área desde C y sumar, ¿no ve? Entonces esta es la quinta propiedad, o sea, va a ser la integral desde A hasta C de f de x, ese es el área desde A hasta C, más la integral desde C hasta B de f de x, ¿no? Ese es el área desde C hasta B. Entonces, el área, o sea, el área total es igual a la suma de áreas. Es decir, puedo particionar un intervalo AB en dos, ¿no? O sea, desde A hasta C y desde C hasta B y sumar las áreas, o sea, sumar las integrales, ¿ok? Esa sería la propiedad 5, ¿ok? Lo cual, o sea, estas propiedades son lógicas, ¿no? Si interpretamos las integrales definidas como áreas, ¿no? La propiedad 6. ¿Qué pasa si integro una constante k desde A hasta B? Entonces, si lo interpreto geométricamente acá, entonces estaría integrando desde A hasta B una constante, ¿no? Entonces, sería el área de un rectángulo, ¿no? En este caso. O sea, sería el área de un rectángulo cuya base es el intervalo AB, es decir, la base mediría B menos A y la altura sería K. Entonces sería K por B menos A. ¿Ok? Entonces la integral de una constante desde A hasta B es K por B menos A. ¿Ok? Entonces esta propiedad también es fácil de justificarla mediante interpretación geométrica. ¿Ok? Luego hay criterios de comparación. Por ejemplo, si una función f de x es mayor o igual a otra g de x,
para todo x que pertenece al intervalo AB. Entonces, ¿esto qué significa? Digamos, es un criterio de comparación, ¿ok? En el intervalo AB, o sea, tienen una función f de x mayor a otra función g de x, ¿ok? Entonces, como es mayor, entonces obviamente el área de la función que es mayor va a ser mayor al del área de la función menor, ¿no ves? Si comparan áreas, entonces, entonces la integral desde a hasta b de f de x sigue siendo mayor o igual a la integral desde a hasta b de g de x, ¿no? O sea, si una función es mayor a otra, entonces sus áreas satisfacen la misma propiedad, o sea, ¿ok? Esa sería la propiedad 7. Es una propiedad de comparación de integrales. ¿Ok? Y la 8 me dice lo siguiente. Si una función f de x se encuentra entre un mínimo m minúscula y un máximo m mayúscula, entonces, ¿esto cómo lo pueden interpretar? Tienen una función en un intervalo AB, ¿ok? Digamos, no sé, esta función, ¿ok? Entonces, esta función tiene un máximo m mayúscula y tiene un mínimo m minúscula, ¿ok? Por acá, digamos, un poco más lo voy a bajar para visualizar mejor. Digamos, ahí está el mínimo, ¿ok? Entonces, pueden comparar acá el área bajo la función, que es la parte azul, la pueden comparar con el área de dos rectángulos. Uno que está dada por el punto mínimo, ¿ok? O sea, me va a dar este rectángulo, es el área de este rectángulo. Y otro con el rectángulo cuya altura es el máximo, ¿ok? Me va a dar todo este rectángulo, ¿no? Entonces, obviamente, el área de la función se encuentra entre el área roja, que es la menor, y el área morada, que es la mayor, ¿no? Entonces, la integral desde a hasta b de f de x de dx va a ser mayor o igual al área del rectángulo rojo del menor, o sea, cuya altura es m y la base es b menos a, y va a ser menor o igual al área del rectángulo más grande, cuya altura es m mayúscula, y la base es b menos a. ¿Ok? Entonces, esta propiedad también es fácil de entender si entendemos justamente la integral definida como un área. ¿Ok? Eh, Otras propiedades que, bueno, tal vez no la hemos dicho, pero se entienden en su definición, es que la integral definida tiene signo. ¿Ok? O sea, cuando una integral definida eh, tiene signo, es decir, puede ser positiva o puede ser negativa. O sea, estamos hablando de áreas positivas o áreas negativas, o sea, más o menos, ¿cuál sería la situación? Digamos, imagínense una curva acá, ¿no? Digamos que tenga esta forma, ¿ok? No sé, desde A hasta B, digamos. Entonces acá hay puntos intermedios, ¿no? Entonces acá, digamos, lo voy a llamar C1, C2 y este punto C3, ¿no? Entonces el área desde A hasta C1, esto es positivo, ¿no ve? O sea, porque la función está por encima, ¿ok? Entonces acá el área es positivo. En cambio acá, como la función está por debajo del eje X, entonces el área es negativo, ¿no ve? Entonces aquí vuelve a ser positivo. O sea, el área es positiva. Y aquí como está debajo del eje X, el área es negativo. Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, el área desde A hasta C2, o no sé, o sea, no hasta C2, digamos, hasta un punto por acá. O sea, el área desde A hasta a este punto C barra, digamos, ¿no? Entonces sería el área bajo la curva, o sea, desde aquí hasta aquí sería, ¿no ve? Entonces ahí tengo que considerar los signos, ¿no? O sea, esta parte va a ser positiva y esta parte va a ser negativa. Entonces, en lugar de sumar, lo va a restar. ¿Ok?
Entonces, a eso se refiere con que el área tiene signos. ¿Ok? Hay áreas positivas, hay áreas negativas, y si integran desde A hasta un cierto valor, la parte positiva y negativa se puede ir compensando un poco. Le puede ir quitando la parte negativa a la positiva o al revés. ¿No ve? Entonces, acá las integrales definidas tienen signo. ¿Ok? Tienen signo. O sea, cuando decimos área, pueden ser áreas positivas o áreas negativas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre las propiedades? Por ejemplo, si quiero integrar 5 desde 2 hasta 8, entonces esta es una constante desde 2 hasta 8, entonces uso la propiedad, va a ser 5 por 8 menos 2, o sea, sería 30, ¿no ve? Entonces ahí es una constante, entonces acá tenemos esta integral definida que vale 30, ¿no ve? Luego, si quiero integrar, por ejemplo, desde 0 hasta 1, 4x al cubo más 6, digamos. ¿Ok? Entonces aquí ya puedo usar las propiedades sobre la integral, ¿no? O sea, la integral es lineal, es decir, integral de sumas es suma de integrales. Entonces esto va a ser la integral desde 0 hasta 1 de 4x al cubo más integral desde 0 hasta 1 de 6. ¿Ok? Entonces, acá las constantes salen de la integral, entonces sería 4 por la integral desde 0 hasta 1 de x al cubo, más la integral de 6 desde 0 hasta 1, ¿ok? Entonces, esta integral ya la hemos calculado arriba. La integral de x al cubo desde 0 hasta 1 era un cuarto, entonces aquí sería 4 por un cuarto, más, y esta es una constante, la integral de 6 es una constante desde 0 hasta 1, va a ser la constante 6 por 1 menos 0, ¿no ve? Entonces, calculando sería 4 sobre 4 es 1 más 6, 7, ¿no? Entonces ya estamos empezando a usar algunas propiedades, o sea, la integral desde 0 hasta 1 de esta función vale 7. Ok, entonces, lo que queremos ahora es calcular estas integrales para funciones más complicadas, sin necesidad de hacer esos límites de sumatorias que se pueden complicar, ¿no? Como les dije alguna vez. Entonces, ese es el objetivo acá, o sea, calcular integrales definidas sin sumatorias y sin límites. Y lo vamos a hacer justamente para eso vamos a recurrir al teorema fundamental del cálculo. ¿Ok? Teorema fundamental del cálculo. Ok, entonces, ¿qué dice el teorema fundamental del cálculo? O sea, lo vamos a enunciar, ¿ok? Teorema, es el teorema fundamental del cálculo, lo voy a abreviar como TFC, ¿ok? Entonces dice, si f mayúscula de x es una primitiva de f minúscula de x. O sea, primitiva significa que la derivada de f mayúscula es f minúscula. Eso lo vimos al introducir el capítulo de integrales, ¿no? O sea, la derivada de f mayúscula es f minúscula. Entonces, ¿cómo podríamos calcular la integral definida desde a hasta b de f de x? Entonces, la integral definida desde a hasta b de f de x es la primitiva, o sea, es igual a la primitiva evaluado desde a hasta b. Esta raya significa de evaluación, entonces esto sería la primitiva evaluada en b menos la primitiva evaluada en a. Entonces, es un teorema bastante fuerte porque me dice que una integral definida o un área lo puedo calcular como una primitiva evaluado en b menos una primitiva evaluado en a. ¿Ok? Entonces, si quiero calcular integrales definidas, la clave es hallar primitivas. F mayúscula de F minúscula, ¿ok?
Este es el enunciado del teorema fundamental del cálculo. Vamos a dar una idea de la demostración bueno, tampoco queremos ser muy rigurosos, pero ¿cuál es la idea? Eh, ¿Cuál es la idea? Digamos, vamos a considerar lo siguiente, digamos, imagínense ustedes que tenemos nuestra curva desde A hasta B, ¿ok? Perdón. Ok, entonces esta es mi función f de x, ¿ok? Entonces quiero calcular el área bajo esta curva, ¿no? Entonces voy a considerar su primitiva como una función acá. Digamos, esta es la primitiva f mayúscula de x, ¿ok? Es una primitiva, ¿ok? Entonces voy a considerar una partición cualquiera del intervalo AB. Entonces, sea P, que lo voy a denotar como x0, que es el primer punto, x1, x2, hasta xn, que es B, una partición del intervalo AB, ¿ok? Entonces, digamos, acá en la figura tengo x0, x1, es una partición cualquiera, x2, x3, aquí el penúltimo, xn-1, y el último es xn, ¿ok? Es una partición de cualquier tamaño, ¿ok? Entonces, tenemos que, bueno, entonces, voy a evaluar la primitiva, ¿no? Digamos, la primitiva evaluada en x1 menos la primitiva evaluada en x0. Entonces, estoy considerando la primitiva en x1, o sea, básicamente, ¿qué estoy haciendo? Estoy calculando acá x1, en x1 lo estoy comparando con la primitiva en x0, ¿ok? Entonces, por el teorema del valor medio, que lo vimos en el capítulo sobre derivadas, esto sobre, o sea, la diferencia, o sea, x1 menos x0, es igual a la derivada de la función en un punto interior, ¿no? Que lo vamos a llamar x1 estrella, con x1 estrella, un punto que pertenece al primer intervalo, o sea, entre x0 y x1, ¿no? Luego, entonces acá voy a tener f de x1 menos f de x0. Esto va a pasar a multiplicar, entonces, ahora, bueno, la derivada de la primitiva es f minúscula, entonces esto sería f minúscula de x1 estrella, ¿no ve? ¿Ok? Entonces esto sería f de x1 estrella y x1 menos x0 es delta x1, o sea, es el tamaño del primer intervalo. ¿Ok? Entonces esta sería mi ecuación 1, ¿ok? Entonces, o sea, en la ecuación 1 tengo la primitiva evaluada en x1 menos la primitiva evaluada en x0, es la función f minúscula en un punto interior, x1 estrella por delta x1. Entonces, de la misma manera se obtiene, o sea, puedo hacer lo mismo para el siguiente intervalo, o sea, f de x2 menos f de x1, o sea, f mayúscula va a ser igual, f minúscula de un punto interior, x2 estrella por delta x2. Esta sería la ecuación 2 con este punto x2 estrella en el siguiente intervalo, o sea, en el que va de x1 hasta x2. ¿Ok? Y lo mismo puedo hacer intervalo por intervalo, ¿no? En el siguiente intervalo sería f mayúscula de x3 menos f mayúscula de x2 va a ser f minúscula de un punto interior, que va a ser f minúscula de x3 estrella, por delta x3. Entonces, esta sería mi ecuación número 3 con x3 estrella perteneciente al interior del intervalo, es decir, desde x2 hasta x3. ¿Ok? Y así podemos continuar, ¿ok? Hasta llegar al último intervalo. Entonces, en el último intervalo voy a tener
f mayúscula de xn menos f mayúscula de xn menos 1 va a ser la función evaluada en un punto interior xn menos 1 estrella por delta xn, perdón, aquí sería f de xn estrella por delta xn con este xn estrella perteneciente al último intervalo, o sea, el que va desde xn menos 1 hasta xn. ¿Ok? O sea, esta sería una especie de ecuación número n. ¿Ok? Entonces, sumando, ¿qué obtendríamos? Fíjense, si sumo a la izquierda, al sumar a la izquierda, f de x1 se va a ir con menos f de x1. F de x2 se va a ir con menos f de x2. F de x3 se va a ir con el siguiente, ¿no? O sea, básicamente casi todos se van a ir a la izquierda, se van a anular uno a uno al ir sumando. O sea, a la izquierda me va a quedar f mayúscula de xn menos f mayúscula de x0, esto menos esto. Y a la derecha me va a quedar esta sumatoria, ¿no? Que es una suma de Riemann. O sea, es la sumatoria de f de xy estrella por delta xy para y variando desde 1 hasta n. O sea, a la derecha me va a quedar esta suma de Riemann, ¿no? Entonces, como xn es b, entonces esto es f mayúscula de b y x0 es a, f mayúscula de a va a ser la suma de Riemann, esta suma de Riemann, ¿ok? Entonces, recordando que, recordando que eh, la integral desde a hasta b de f de x era el límite de las sumatorias de las sumas de Riemann cuando la norma de la partición tiende a cero, ¿ok? Esta era la definición de suma de Riemann, por esta ecuación, digamos, por estrella eh, y haciendo que la norma de la partición tienda a cero, o sea, porque la ecuación estrella es válida para cualquier partición, o sea, eso es, digamos, lo interesante acá, ¿ok? Es válida para cualquier partición, ¿ok? Eh, cualquier partición, ¿ok? Entonces, podemos darnos particiones cada vez más y más pequeñas. Entonces, prácticamente este límite de esta suma va a ser f mayúscula de b menos f mayúscula de a. Entonces, esto lo sustituyo aquí, digamos. ¿Ok? Y bueno, esto se volvería constante, por lo menos para estas particiones. O sea, se obtiene que lo que queremos, o sea, la integral desde a hasta b de f de x de dx va a ser igual a f mayúscula de b menos f mayúscula de a. ¿Ok? Entonces, esa sería la demostración, bueno, la idea de la demostración, ¿ok? La idea de la demostración, no es que sea una demostración rigurosa, porque para que sea una demostración rigurosa, habría que aclarar que este límite es válido prácticamente bueno, eh, lo que tendríamos que hacer es que esto es válido para cualesquiera XY estrella, porque estos XY estrella han sido construidos a partir de la F mayúscula y de sus divisiones, ¿no? Estos XY estrella en principio tendrían que ser cualesquiera, ¿no? Entonces, para que sea válido esto, o sea, para que sea más riguroso la demostración, habría que justificar que es válido para cualquier XY estrella, pero eh, por eso, por eso lo ponemos como idea de la demostración, ¿no? O sea, no es que sea una demostración rigurosa, pero más o menos nos indica el camino, ¿no? De la demostración. Entonces,
Entonces, el teorema fundamental del cálculo es prácticamente una herramienta bastante poderosa para calcular integrales definidas, ¿no? Por ejemplo, vamos a calcular la integral desde 0 hasta 1 de x al cubo, esta vez sin sumatorias, o sea, vamos a usar el teorema fundamental del cálculo. Entonces, una primitiva de x al cubo es x a la cuarta sobre 4. Esto es lo que hacíamos antes, ¿no? O sea, la integral de x al cubo es x a la cuarta sobre 4, evaluado de 0 a 1. Entonces, evalúo en 1, me daría un cuarto, y evalúo en 0, me daría 0. Entonces, la respuesta sería un cuarto menos 0, o sea, sería un cuarto. ¿Ok? Entonces, fíjense rápidamente, ya usando el teorema fundamental del cálculo, acabamos de justificar que la integral de x al cubo desde 0 hasta 1 es un cuarto, ¿no? Entonces, el camino es más directo, o sea, la clave es encontrar una primitiva. ¿Ok? Pero esto lo podemos usar prácticamente en cualquier integral. Digamos, si quiero calcular la integral desde 1 hasta 3 de x, ya sin hacer sumatorias, etcétera, entonces tengo que usar el teorema fundamental del cálculo. Una primitiva de x es x cuadrado sobre 2. Entonces lo evalúo desde 1 hasta 3. Entonces al evaluar en 3 sería 3 al cuadrado es 9, 9 medios, o sea, esto sería 9 medios. Y en 1 sería 1 al cuadrado es un medio. Entonces 9 medios menos un medio sería 4. Entonces la integral de x desde 1 hasta 3 es 4, ¿no? Entonces fíjense que ya para calcular estas áreas hay que hallar primitivas y evaluarlo en sus límites, ¿no? Entonces si quiero calcular, por ejemplo, la integral desde -2 hasta 2 de 3x cuadrado menos x más 1, o sea, el área bajo esta parábola desde -2 hasta 2, entonces uso el teorema fundamental del cálculo. Entonces, una primitiva va a ser 3, la integral de x cuadrado es x cubo sobre 3, menos la integral de x es x cuadrado sobre 2, y la integral de 1 es x, evaluado desde -2 hasta 2, ¿no? Aquí este 3 se va a ir, entonces evalúo x cubo acá. En 2 sería, a ver, lo vamos a hacer, va a ser 8, acá lo voy a borrar, menos 2 al cuadrado sobre 2 es 2, más 2, entonces me va a dar 8 en 2, y en -2 me va a dar menos 2 al cubo es -8, menos 2 al cuadrado sobre 2, eso es 2, ok, -8 menos 2, y en x -2 es -2, entonces esto me va a dar -8 -2 -2, -12. Entonces esto me va a dar 20. ¿Ok? Entonces esta integral es 20. ¿No? Entonces fíjense, o sea, básicamente la clave es hallar primitivas. ¿No ve? Entonces de ahí que tenemos que practicar el cálculo de primitivas para calcular áreas, ¿no? O sea, digamos, quiero integrar desde pi sextos hasta pi el coseno de x, digamos, ¿ok? Ok, esto significaría el área bajo coseno de x desde pi sextos hasta pi. Entonces, una primitiva del coseno es el seno, ¿no ve? Su integral es el seno de x, entonces lo evalúo desde pi sextos hasta pi. Entonces, esto sería seno de pi menos seno de pi sextos. Seno de pi es 0 y seno de pi sextos es un medio. Entonces, esto saldría 0 menos un medio, entonces menos un medio. Entonces, esta integral sería menos un medio. ¿Ok? Entonces, a partir de ahora y gracias al teorema fundamental del cálculo, podemos calcular áreas, pero para eso tenemos que hallar integrales, o sea, primitivas, como hicimos la primera clase con integrales. Entonces, tenemos que practicar el cálculo de integrales y al final es evaluar nomás entre el límite inferior, el límite superior y restarlo. ¿Ok? Ok. No sé si tienen preguntas. Inge, sé que es muy,
una pregunta muy antes, pero en el examen nos haría evaluar así con límites, con sumatorias. Puede entrar, sí, puede entrar. De hecho, si ustedes se fijan en los ejercicios en el libro, hay algunos ejercicios con sumatorias, ¿ok? Entonces podría entrar con sumatorias, ¿ok? Ya, gracias, Inge. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok, avanzaremos hasta acá está bien, ok. Vamos a seguir avanzando y bueno, todavía falta para su segundo parcial, falta todavía, ok. Entonces vamos a seguir avanzando mientras tanto, ok. Eso sería todo por hoy, ok. Muchas gracias y bueno, hasta la siguiente clase entonces. Gracias, hasta luego. Gracias, Inge. Hasta Chao, luego, chao. Inge, gracias. Hasta luego.